1550 gramos con amortiguador y hardware es el peso del cuadro de la nueva Epic 9. Es el dato con el que empezamos este vídeo y con el que muchos tendrán más que suficiente para decidir que esta es su próxima bici. El peso es el gran gancho de la Epic 9, pero tiene mucho más que ofrecer. Y si hace poco más de 2 años titulamos nuestro test de la Epic 8 con la pregunta de si podía volver a ser la reina de cross country, tras la última generación con Brain que le hizo perder terreno, ahora ya no hay espacio para esa pregunta y no hay duda de que la Epic 9 lo tiene todo para volver a ser la dominadora de la modalidad entre los aficionados, como lo fue en el pasado. Curiosamente, lo hace sin ser revolucionaria en nada, pero cogiendo la fórmula más habitual y conocida de crear una bici de cross country y llevándola al extremo en cada uno de sus aspectos más relevantes. Empezando por el peso, siguiendo con el importantísimo punto intermedio de la suspensión y uniendo en una sola bici lo que ofrecía la Epic World Cup y la Epic Evo, modelos que desaparecen del catálogo con la llegada de esta Epic 9. Además, la gama S-Works llega con un modelo de edición limitada que pasa a ser la bici doble de serie más ligera que hemos visto nunca, por debajo de los 8,5 kilos con tija telescópica, sin componentes exóticos y con total fiabilidad, algo impensable hasta no hace mucho tiempo. Como spoiler de los precios, esta edición limitada es más ligera y más económica que la S-Works Epic 9 con Flight Attendant. Eso sí, esta S-Works Epic 9 nos ha dejado una cosa clara. Si realmente quieres hacer la mejor bici posible para cross country, ya no vale solo con diseñar el cuadro y montar componentes de otras marcas, aunque sean de gama alta. Debes pensar en la bici como un conjunto y, por ejemplo, las ruedas Robot Control World Cup juegan un papel vital en las increíbles sensaciones de aceleración y agilidad de la tope de gama. Empezamos repasando su cuadro, que es una evolución del concepto de diseño introducido en la Epic 8. El objetivo principal es, claro, lograr el cuadro más ligero del mercado, y lo han conseguido. Con estos 1589 gramos que anuncian del cuadro de carbono 12M, con todo el hardware y amortiguador sin flight attendant, en talla M. El cuadro pesa 206 gramos menos que la Epic 8, una rebaja impresionante en un cuadro que ya era ligero. Pero aún hay más. La versión que no es S-Works, la de carbono 11M, pesa solo de 60 a 80 gramos más según la talla, pasando a ser el segundo cuadro más ligero del mercado entre las grandes marcas. E incluso esa versión bate a toda la competencia en cuanto a peso. Eso es un dato importante porque muchas veces se ha criticado excesivas diferencias en los productos S-Works y los que no lo son, algo que aquí no sucede. En el apartado de precios y gama os explicamos los matices de peso en cada versión. La rebaja de peso se ha conseguido gracias a una obsesión total en la rebaja de gramos en todos los puntos posibles, y eso que ya no se utiliza un extensor del amortiguador de carbono como antes. Pero, por ejemplo, la violeta es un 25% más ligera, el hardware del cuadro pesa un 13% menos y sigue usando mucho titanio en la versión S-Works. Incluso el eje de la rueda trasera es un 10% más ligero. Se ha combinado un diseño del layup del carbono completamente nuevo con un diseño de las formas del cuadro que busca usar el menor material posible. Esa obsesión ha llevado a rediseñar elementos específicos del cuadro. Por ejemplo, mirad cómo se ha reinterpretado el diseño del tubo interno del pivote de la suspensión, con una nueva estructura que resulta en un buen puñado de gramos menos. Se ha trabajado con el mismo nivel de detalle el layup de todas las tallas y, por ejemplo, la parte final del tubo de sillín es bastante diferente según la talla. Quizás te entren dudas sobre la rigidez de un cuadro tan ligero, pero está al mismo nivel que la Epic 8. Ha prescindido del compartimento de almacenamiento en el cuadro, lo que ha permitido reducir el tamaño del tubo diagonal, eliminar la tapa de acceso y optimizar el diseño de toda la zona. Nos parece una decisión acertada, especialmente viendo que Specialized no se ha olvidado de la necesidad de llevar los repuestos básicos en la bici y ha creado un nuevo sistema SWAT que queda mucho más a mano que el almacenamiento en el cuadro y que nos permite llevar lo imprescindible. Además, lo puedes poner o quitar según lo necesites, evitando condicionar el diseño del cuadro. Si nos vamos a las propias formas del cuadro, tenemos tubos en general más finos que en la versión Epic 8 en todos los lugares. Han prestado especial atención a las formas del cuadro en su parte trasera, con el objetivo de evitar que se acumule el barro.
En una petición directa del equipo de competición a raíz de la experiencia vivida en carreras como la prueba de Bañolas de 2025, disputada en un barrizal espectacular. Ahora, todas las versiones del cuadro usan cableado por la dirección, tanto la S-Works como el resto, y se incluye sistema de bloqueo del manillar para no golpear el cuadro. Han creado unos nuevos espaciadores de la dirección que van a juego con el también nuevo manillar integrado de carbono, del que hablaremos después, y que también encajan con las nuevas potencias sueltas que han diseñado para los modelos que no llevan el manillar integrado. El tubo superior es la mayor herencia que queda de la ahora desaparecida Epic World Cup, con el amortiguador ligeramente integrado en el propio tubo, que tiene una gran apertura y ocultando buena parte de la bieleta. Se puede instalar amortiguador electrónico o con bloqueo de cable sin problema. El basculante es más fino que nunca, pero no han prescindido de ese puente de unión entre los tirantes, clave para mantener un buen nivel de rigidez lateral en un cuadro de este tipo. El paso de rueda es muy generoso y se nota que el cuadro ya se ha diseñado teniendo claro que las medidas de cubiertas de 2,4 son el nuevo estándar en la modalidad. Las vainas son asimétricas y la pinta de freno post-mount envuelta en parte por el tirante, que describe una curva muy característica. El nivel de atención al detalle es máximo en todo el cuadro y, por ejemplo, los protectores son básicamente perfectos. El de la vaina con ondulaciones para reducir el ruido, el del tubo diagonal generoso y amplio y el de detrás de la caja de pedalier tiene la forma exacta de la zona y va atornillado. Si eres una marca de bicis y quieres cuidar estos detalles, simplemente copia como lo ha resuelto Specialized. Hay cosas que no cambian y se mantiene la apuesta por el pedaleo a rosca a pesar de la obsesión por el peso en el diseño de la bici. Incluyen un guiacadenas hecho en conjunto con MRP, fijado directamente al punto de giro de la suspensión y que se puede levantar para facilitar la tarea de cambiar el plato. Un detallazo fruto del uso real de este tipo de piezas. Si te gustan los grupos mecánicos, olvídate de la Epic 9. Su cuadro está pensado solo para grupos electrónicos, algo lógico viendo que ya han conquistado también la gama media. Eso sí, no hay problema en usar tija telescópica mecánica y suspensiones con bloqueos mecánicos. En todas las tallas caben dos bidones grandes, algo ya imprescindible para una bici que busca reinar también en el Bike Marathon. Aunque en esta afirmación hay un pequeño truco, como veremos en la geometría. Es hora de hablar de la suspensión y la Epic 9 continúa con 120 milímetros de recorrido, tanto delante como detrás. Si viste nuestro vídeo de visita a su sede en Morgan Hill, ya sabrás que cuentan con su propio departamento de desarrollo de suspensiones y han jugado un papel importante en el funcionamiento final de esta Epic 9. Olvidado por completo el brain y traspasado el papel de la inteligencia en la suspensión a la electrónica, en la Epic 8 su nuevo foco de atención fue el funcionamiento del punto intermedio de la suspensión trasera, que ahora se traslada a la Epic 9, lo que ellos llaman Machine Middle y que ya debutó en la Epic 8. La idea es que en esa posición se requiera un mayor esfuerzo para activar la suspensión en su primera parte de recorrido, pero que una vez se recibe un impacto que supera el umbral de lo que sería la fuerza del pedaleo, la suspensión funcione casi de la misma forma que en abierto. En este gráfico se explica muy bien esa diferencia de comportamiento respecto a un amortiguador Seat Lux sin ese tuning específico de Specialized. Obviamente, en los extremos tenemos el bloqueo completo, totalmente firme, y el modo totalmente abierto. Según el montaje, la gestión de los modos lo hace el Flight Attendant o nosotros a través del mando remoto de puño giratorio Twist Lock, del que no somos muy fans en comparación a otros modelos de palancas. Las novedades de la Epic 9 llegan con una reducción de la fricción de la suspensión del 11%, lo que se traduce en una mayor sensibilidad inicial y un funcionamiento más fluido desde el primer milímetro de recorrido. Pero el mayor cambio está en el leverage ratio, que reduce su valor en la fase inicial del recorrido para ganar soporte en torno al sac. Esto, en condiciones normales, haría la suspensión menos sensible, pero aquí entra en juego la reducción de fricción. Al haber menos resistencia interna, no hace falta tanto leverage para activar el sistema. Es decir, menor leverage inicial, junto a una menor fricción, permiten mantener la sensibilidad mientras se gana soporte bajo pedaleo. A esto se suma el rediseño de los tirantes, ahora más largos, lo que reduce su resistencia a la flexión y hace que su influencia como elemento elástico sea menor, dejando que el comportamiento de la suspensión dependa más de la cinemática y el amortiguador. Además, trabajan con una ligera precarga orientada al sac,
afinando su funcionamiento justo en la zona donde más tiempo pasa la bici. El resultado es una suspensión más estable alrededor del sac, con menos movimientos indeseados al pedalear y una respuesta más firme sin perder capacidad de absorción. Todo ello llevado a un punto clave. Con la Epic 9 se puede rodar la mayor parte del tiempo en modo intermedio, reservando el bloqueo más por el comportamiento de la horquilla que por una necesidad real de la suspensión trasera. Es uno de los puntos donde más se nota la obsesión por los detalles para sacar el máximo partido al sistema de suspensión monopivote con tirantes flexibles que utiliza. El amortiguador viene sin ningún token interno en busca de lograr la cámara de aire más grande posible y una respuesta muy lineal. Eso permite aprovechar más recorrido en cada impacto y para controlar el final de carrera han añadido un bumper específico que evita que los topes sean secos o bruscos. Toque de la geometría, que llega con una buena lista de sorpresas. La primera es que no busques talla XS, la han eliminado. Gracias a los millones de datos de fitting que tienen a su alcance como propietarios del sistema Retool, han descubierto que tenía más sentido optimizar la talla S para personas más bajas que no crear una talla separada. Así que las tallas ahora son de la S a la XL, 4 en total. La sorpresa está en las vainas. Esta Epic 9 se pasa al sistema de vainas proporcionales, algo muy lógico, y que quiere decir que hay varias medidas de vainas según la talla. De la misma forma, el stack crece en las tallas L y XL, también a raíz de las conclusiones obtenidas de su sistema de fitting. Por último, el pedalier está más alto que la Epic 8, pero sigue siendo más bajo que la mayoría de bicis de esta modalidad. Sorprendentemente han mantenido un flip chip que permite ajustar la altura del pedalier y solo afecta ligeramente al resto de la geometría de la bici. Nunca sabemos si los usuarios acaban tocando los flip chip, pero en este caso nos dijeron que lo han mantenido porque su impacto en el peso es prácticamente nulo. Viene en posición high de serie, que es la que más usó el equipo de competición con la Epic 8. Así se compara la geometría de la Epic 8 y la Epic 9. Y estos son los números completos de su geometría. Vamos con los precios de una gama que trae un modelo totalmente rompedor, aunque por desgracia en edición limitada a solo 300 unidades. Se trata de la S-Works Epic Ultralight Limited, que pesa de serie y equipada con componentes totalmente fiables, comunes y sin experimentos, menos de 8,4 kilos. Es la doble de serie más ligera de la historia. Su cuadro tiene el mínimo necesario de barniz para protegerlo, dejando el carbono a la vista en ese look atemporal que nunca pasa de moda. No solo eso, va montada con una horquilla única. Specialized ha conseguido que RockShox prepare una Seat SL Ultimate con las botellas en magnesio y acabado sin pintar, limando cada gramo posible. Eso sí, debes tener en cuenta que esta Epic 9 es de 110 milímetros de recorrido, tanto delante como detrás, en lugar de los 120 del resto de la gama. El componente más particular son los frenos Trickstaff Piccola, quizás los más deseados del cross country. De resto, optan por tija telescópica Bioc Revive SL y las ruedas, aunque son las Robot Control World Cup con radios de carbono que ya conocemos, tienen un detalle único. Su buje es para discos de 6 tornillos en lugar de center lock. Sinceramente, creemos que este modelo sería un éxito entre los que buscan lo mejor de lo mejor y no les importa prescindir de la electrónica en las suspensiones, pero serán muy pocos los que puedan hacerse con una de ellas. Además, es más barata que la S-Works Epic 9, con un precio de 13.999 euros. El modelo que hemos probado nosotros es la S-Works Epic 9. Está en solo 9,8 kilos y tiene un precio de 14.499 euros. Ojo al peso, que es con la tija telescópica Reverb XS, que ya sabréis que ligera no es. Exactamente el mismo precio que tenía la Epic 8. Está disponible en dos colores, el habitual rojo Specialized y esta espectacular decoración que veis con la horquilla a juego. El equipamiento es brutal y como explicaremos en las sensaciones en marcha, juega un papel clave en el feeling final de la bici. La gran novedad en este apartado es que llega con un nuevo manillar integrado Roval. Hay versiones de 60 o 70 milímetros de potencia, según la talla de la bici, y tiene 6 grados negativos de potencia. Por 9.499 euros tienes la Epic Pro con suspensiones Flight Attendant y la primera con el cuadro de carbono 11M. Es probablemente la más lógica de toda la gama, porque mantiene todas las ventajas de la electrónica,
Tiene llantas de carbono Robal, incluye potenciómetro y su peso anunciado es de solo 10,4 kilos. Realmente lista para competir sacada de la caja. Lo único malo que le vemos a este montaje es que está disponible en un único color. La siguiente es la Epic 9 Expert por 6.999 euros y en ella se renuncia al potenciómetro, a las suspensiones que pasan a ser Select Plus mecánicas, pero mantienen las llantas de carbono y un peso por debajo de los 11 kilos. Vamos con sensaciones en marcha y hemos probado la versión S-Works. Esta bici nace con un objetivo muy claro: ser la mejor bici de cross country y bike marathon posible, sin compromisos. En realidad, más que un objetivo, es una obligación, tratándose de Specialized y de la Epic, con todo lo que representa la propia marca en el ciclismo y muy en concreto este modelo dentro de su historia. Durante sus primeras 7 generaciones, la Epic se había centrado en ofrecer algo único: su tecnología Brain, que la diferenciaba del resto. Simplemente vendían una experiencia propia de uso. Pero la última generación con Brain explotó un concepto que ya no tenía el mismo sentido que cuando se creó, y está claro que le hizo perder terreno frente a una competencia que mejoró muchísimo. Con la Epic 8, el cambio de rumbo fue total y podríamos decir que decidieron jugar en campo contrario, apostar por la fórmula más común a la hora de crear una doble de cross country, pero exprimiendo al máximo cada concepto. Esa apuesta les permitió empezar a remontar y ahora la Epic 9 nos deja la sensación de que han dado con el dominio total de ese concepto de doble simple, ligera y eficiente, con el que otras marcas le comieron terreno en el pasado. Esta bici ha dejado una cosa clara: a día de hoy el nivel ha subido tanto que no basta con diseñar un gran cuadro y montar componentes externos. Para aspirar a estar en lo más alto, todo el conjunto tiene que funcionar como un sistema perfectamente integrado, y aquí es donde esta Epic 9 marca diferencias claras. Un buen ejemplo son las ruedas. Las Oval Control World Cup, de poco más de 1 kilo, están directamente en el nivel más alto que puedes encontrar hoy en día en una bici de serie, incluso comparándolas con marcas especializadas en ruedas. Pero no es un caso aislado. El conjunto de componentes propios de Specialized suma mucho en el resultado final, hasta el punto de competir de tú a tú con fabricantes centrados exclusivamente en cada uno de esos productos. Hablamos del manillar integrado, del sillín con tecnología Mirror que destaca por su comodidad y de las cubiertas que encajan perfectamente con el tipo de bici que es la Epic 9, tanto por comportamiento como por equilibrio general. Es cierto que este planteamiento no se traslada igual a gamas medias, pero en la gama alta la tendencia es clara. Ya no se trata solo de cuadro, sino de elevar el nivel de cada componente para que todo el conjunto funcione como una pieza única. Entendido esto, la Epic 9 es un cohete pedaleando, simplemente sensacional, a todos los niveles, capaz de sacarte una sonrisa en los primeros metros que montas con ella. Las aceleraciones son increíblemente fáciles. Aquí la ligereza general de la bici, su buen nivel de rigidez y sobre todo esas ruedas peso pluma suman en una misma dirección. Es adictivo salir de las curvas y volver a lanzar la bicicleta, trasladándose ese feeling de que la bici siempre pide más. Curiosamente, en parte, también por el peso, a pesar de su geometría larga y estable, se percibe muy ágil en cambios de dirección y curvas a baja velocidad. Si te gusta subir, esta es tu doble. La posición es simplemente ideal para pedalear. Buen reparto de pesos, bien centrados y listos para exprimirnos sin necesidad de jugar con posiciones extremas del sillín. Cuando hablamos de pedalear en terreno roto y bacheado, la Epic 9 también es sensacional. El punto intermedio está mejor ajustado que nunca. Aquí no hay una fórmula mágica, sino buscar el punto de equilibrio ideal en el punto en el que la suspensión se activa o se mantiene más firme según el pedaleo. Y la Epic 9 sigue con lo conseguido en la Epic 8, pero lo mejora un punto más. No hay queja posible, y si le añadimos el Flight Attendant gestionando las 3 posiciones y permitiendo olvidarte de la suspensión, tenemos un funcionamiento súper eficiente y una cosa que te puedes quitar de la cabeza. Rodando bloqueados con su bloqueo totalmente firme y sprintando al máximo, no hay flexiones molestas, ni en el manillar, que es más rígido que cómodo, ni en la dirección, ni en la caja de pedalear. Realmente, todo lo que está relacionado con el pedaleo está sensacionalmente resuelto. Vas a aprovechar cada vatio, sea cual sea el terreno por el que te mueves, y vas a experimentar mejor que nunca esa sensación de bici que siempre te pide más. Toca turno a las bajadas. Si hablamos de pistas rápidas y senderos donde la velocidad es el factor principal, la Epic 9 transmite confianza y estabilidad.
ni un movimiento indeseado y una sensación de aplomo que choca con la ligereza general de la bicicleta. Seguridad es la palabra que mejor define en este escenario. Cuando toca bajar en zonas reviradas a baja velocidad, el peso es un factor clave. Mover la bici es un juego de niños y requiere muy poco esfuerzo. El plus de nerviosismo, que no te da la geometría, lo recuperas en buena parte con el peso bajo. Súmale las aceleraciones rápidas y la Epic 9 es un juguete en este tipo de senderos. Si nos vamos a las trialeras, a las zonas más complicadas, tampoco hay nada negativo que remarcar. Y la sorpresa es que las ruedas tan ligeras aguanten tan bien en ese escenario tan exigente, sin flexiones que den imprecisión. Puestos a rizar el rizo, si quieres sacar todo el partido a la suspensión trasera, en esas zonas más complicadas puede ser algo habitual llegar a hacer topes, pero la buena sensibilidad inicial y buen soporte intermedio se agradecen más a menudo que ese comportamiento final de recorrido donde podríamos algo más de resistencia en los topes. Si la Epic 8 nos pareció la bici con la que la familia Epic iniciaba su remontada en el segmento de cross country, la Epic 9 nos ha parecido la referencia absoluta entre las dobles de la modalidad a día de hoy. Eso sí, hablando del modelo tope de gama. Han llevado el peso al extremo y lo han convertido en una carta de presentación muy simple y efectiva de mostrar y un gancho que no falla en esta disciplina. La geometría está en un punto de equilibrio ideal. El ecosistema de componentes de Specialized es sorprendentemente bueno. Ruedas, cubiertas, sillín, manillar, nada falla y todo suma. Curiosamente, sin inventar nada, han evolucionado cada detalle hasta la obsesión para que el conjunto final sea ahora mismo inigualable. Obviamente, en la gama media la historia puede cambiar y hay más factores en juego, pero la ligereza sigue siendo un pilar incluso en esa parte de la gama. Han hecho bien matando la World Cup y la Evo. Si eres usuario de la World Cup, la ligereza de la Epic 9 te va a enganchar. Y si eras usuario de la Evo, que sepas que está lista para montar horquilla de 130 milímetros y darle un plus de absorción que te va a acercar al feeling Evo. Durante muchas generaciones pasadas de la Epic era fácil describirla como la mejor bici de cross country que podías comprar. La Xbox Epic 9 recupera esa línea y lo tiene todo para situarla como la primera opción para quienes simplemente buscan lo mejor.